Hola a todos, muy buenas tardes, noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. El día de hoy me siento bien emocionado porque creo que, no solamente porque estamos cerca de lograr algo importante y es un evento alrededor de llegar a 100 episodios, sino que ya justamente estamos grabando un episodio que va a salir luego del 120 y pico, es decir, nosotros hicimos un poquito de trampa con el número 100, dijimos vamos a hacer como el Bizarrap y Paulo Londra, que nos sale la sesión de este man hasta que ya se pueda sacar música, algo así. Entonces nos reservamos el número 100 para el evento que haremos ahorita el 17 de octubre, del cual la gente pues muy seguramente cuando esté viendo esto, capaz si ya ocurrió, capaz si ya se vislumbró todo. Sí. Entonces pues nada. Obviamente, dentro de este camino, pues he querido conversar con un montón de gente muy crack, gente que yo sé que hasta con miedos y demonios ha tenido que batallar para sacar adelante los sueños, ¿no? Para cumplirlos y hacerlos realidad. Y más que todo en un sector como el nuestro que es tan difícil. Y por eso les traigo este súper invitado. Él es Daniel, CEO de Legal Nova, esta empresa inmensa en la cual nos encontramos haciendo pues esta grabación que tuvo su temita ahí con los computadores. Siempre pasa algo, siempre pasa algo, pero bueno, ya lo pudimos solventar, gracias a Dios. Daniel, bienvenido a Charla Legal, de verdad para mí es un honor que estés por acá y pues nada, súper bienvenido. No, Jordan, pues muchas gracias por la invitación, por esa introducción. En verdad que para mí es un placer estar acá acompañándote y pues también acá acompañándolos a todos en un espacio más. Qué bueno que ya tengamos tantos capítulos al aire y bueno, esperemos que esta sesión de Bizarrap, como dijiste, pues sea de valor para todos ustedes y que en verdad pues sea una conversación muy agradable. Claro que sí, claro que sí. Pues nada, la primera parte siempre en los episodios es que el invitado nos cuente quién es, se presente. En este caso, pues, quién es Daniel, a qué se dedica, qué le gusta, qué nos quiere compartir. De una. Nada, pues les cuento, yo soy un abogado que de alguna manera siempre he visto nuestra profesión con unos ojos un poco de inquietud. Y eso lo digo porque desde muy temprano me cansé que dijeran que los abogados somos un mal necesario. Y me lo tomo personal. Yo no creo que yo, Daniel Acosta, sea un mal necesario, todo lo contrario, creo que soy un bien muy necesario para la humanidad. Y un poco, digamos, esas conversaciones, tanto con personas que son abogadas como personas que no necesariamente lo son, pero que interactúan con los abogados, que finalmente termina siendo todo el mundo, amigos, empresarios, etcétera, pues me llevaron también un poco a tener una visión diferente de nuestra profesión. Entonces, con esa introducción, pues les cuento un poco de mí. Aparte de ser abogado, soy especialista en legislación financiera de la Universidad de los Andes. Hice una maestría en gerencia, innovación y emprendimiento en la Universidad de Manchester, también un poco motivado por ese tema de diferenciación y por otro asunto y es responderme qué es innovación. Yo siento que es una palabra muy poderosa, pero al mismo tiempo con mucho humo, ¿no? Mucha gente habla de sí, toca innovar, es importante la vaina, pero nadie sabe muy bien qué es innovación. Por eso me tomé un poco la molestia de estudiar el tema. Actualmente, pues, me considero un emprendedor serial. Tengo dos emprendimientos y pues la firma en la que estamos actualmente, Legal Nova. En Legal Nova hacemos asesoría legal, contable y fiscal enfocada principalmente en proyectos de innovación. También trabajamos con Recu. En Recu, pues es una legal tech que básicamente acelera los procesos de cobro de cartera en etapa prejurídica y en etapa judicial, utilizando inteligencia artificial y procesos de automatización. Y por último, Quarky, que es nuestro hijo más reciente, ese lo creamos hace un año aproximadamente, ya no tiene una vena legal marcada, en realidad el único abogado ahí pues soy yo y Fabián, mi socio, pero todo el equipo digamos que está pensado para no ser legal y lo que hace es ser una consultec que transforma modelos de negocio a través de innovación disruptiva. Soy profesor de universidad de varios temas de innovación, emprendimiento y pues bueno, hay otras cosas también, pero no me va a acaparar acá la conversación. No, pero me gustaría arrancar un poco por ahí esa faceta, ese tema que tú dices de que la gente muy bien lo menciona, creo que eso es como algo muy popular. Yo siempre le digo también a mis estudiantes, ustedes van a la calle y preguntan a la gente qué piensan de los abogados, sí, a ver si usted se siente que es así. Y pues cuando uno tiene la posibilidad de plantearse cosas diferentes, pues de hacer algo al respecto, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue el asunto? ¿Cómo fue el tema? Y sobre todo algo que me parece clave, que a veces lo pregunto, pero es la pregunta cliché de charla legal, y es, ¿tú siempre quisiste ser abogado o se dio por otra circunstancia?
Yo creo que siempre quise ser abogado, pero con unos asteriscos, ¿no? Era un abogado que pensaba, o más bien antes de ser abogado pensaba los números y yo no somos tan compatibles. Entonces ahí empieza a influenciarse la decisión. Tengo en mi familia, no directamente con mis padres, pero sí por el lado de mi mamá, mi abuelo, mis tíos, todo el mundo es abogado. Entonces yo sí siento que hay una influencia de ciertos factores que lo lleva a uno a tomar esa decisión. Creo que la decisión por la cual tomé, o los argumentos por los cuales tomé la decisión de ser abogado, hoy quizás no son los mismos y eso me hace aún más feliz, ¿sabes? Porque en su momento era un tema de descarte en las posibilidades que hay y un argumento que uno siempre tiene de salvar al mundo, ¿no? Creo que todo abogado lleva en su adentro, en su ser, esa necesidad de justicia, de alguna manera es de vocación pública. Hoy en día entendí que más mi rol desde la profesión es ser un transformador de industrias. Y eso de alguna manera es lo que hemos venido haciendo desde Legal Nova. Creo que es parte, digamos, del argumento de nuestro éxito y de también pues, también lo que está pasando con Reco y lo que también está empezando a pasar con Quarky. Ujú. En tu caso, o sea, porque yo siento que cuando uno entra al tema de la innovación, donde tú encuentras que realmente sí existe la posibilidad de resolver problemas reales, o sea, no un litigio, no un pleito, no, sino cosas reales que sufre la gente en su día a día, de salud, bueno, un montón de cosas. Este, ¿No sentiste que a lo mejor es como que ese significado o esa pretensión como que se resignificaba de alguna manera cuando veías esas herramientas, veías gentes que ya lo hacían en otras industrias y de decir, venga, yo también lo puedo hacer desde las herramientas que ya tengo como abogado? Sí, ahí tal vez un poco la historia es, yo antes estaba trabajando en una institución financiera, pues que donde básicamente yo desarrollé mi vida profesional antes pues de empezar como todo este mundo de la innovación. Y ahí el concepto de innovación era muy fuerte, pero veía yo que era muy fuerte muchas veces en discurso y no tanto en aplicación. Y a veces uno como que exagera mucho la innovación en términos de cuál es el proyecto, cuando en verdad la innovación puede ser un correo, puede ser un acto muy sencillo en el día a día. Yo en esa organización financiera tenía a cargo pues muchos contratos, sobre todo con entidades públicas, y una de mis primeras, digamos, una manera como impresiones de marca personal fue empezar a transformar todos esos contratos sin saber qué era legal design ni nada de esas cosas. Yo dije, acá hay mucha carreta, esto no lo entiende nadie, no lo entiendo yo, que voy a ser el responsable de esto, pues lo voy a ajustar. Y me empecé a enfrentar a una cantidad, digamos, de situaciones, barreras que yo decía, pues esto no tiene sentido. Es como, hay demasiada burocracia para poder generar un cambio. Eso me llevó dentro de esa entidad a terminar en el equipo de innovación, en la vicepresidencia de innovación. Ahí hice unos retos muy interesantes y ahí fue donde empecé a decir, esto toca darle un doble clic, toca estudiarlo y la verdad no lo hice ni siquiera pensando en un proyecto que yo fuera a montar. Legal Nova no existía ni en la más mínima conversación de conmigo mismo ni con nadie. La verdad yo lo único que tenía en mente era complementar mi conocimiento desde otra perspectiva. Por eso no quise estudiar derecho como maestría. Claro, que es la típica que estás en un punto, luego te vas a hacer un LLM o algo así. Exacto, entonces así como en su momento de pronto por descarte estudié derecho, diría yo, de pronto también en la maestría por descarte no estudié derecho. Dije, yo quiero complementar el conocimiento desde otra visión. Y esa visión era la innovación no desde el punto de vista, por ejemplo, del design thinking propiamente, sino desde la administración, desde la gerencia. Y ese fue un poco el programa que cursé, era un programa del Business School de la Universidad pues, de Manchester, pero era un programa muy enfocado hacia el emprendimiento y hacia la gerencia de procesos de innovación. Y eso creo que me dio muchas herramientas y formación pues, para todo lo que ha ocurrido hoy. Ok. Y me gustaría preguntarte cómo llegas a Manchester, porque obviamente yo sé que mucha gente tiene sus filtros y sus cosas para escoger posgrados o cosas de estas. Yo a veces conflictúo mucho porque siento que a veces la gente se deja llevar por mucho hype de cosas y realmente no mira la utilidad que le puede dar para uno o que uno con eso puede ser de utilidad para otras cosas, sino que el hype de, no sé, el típico LLM, ahorita los MBAs, cosas así por el estilo. Pero ¿cómo fue tu proceso de llegar ahí, de escoger ese sitio, de escoger esa maestría, de irte como por ese camino? Y pues
Sí, yo podría echarme un carretazo acá medio inspirador y todo, pero me parece más interesante contar la verdad. Sí. Sobre todo porque muchas veces cuando uno está en ese proceso de decisión, pues uno se puede encontrar muchas frases, como tú decías, cliché de no, estuve en un retiro espiritual. No, en verdad, al final el proceso es un poquito más orgánico. Yo sabía que quería profundizar en eso, no tenía muy claro cómo, empecé a buscar programas que hablaran de innovación. Mi siguiente filtro fue no quiero solo innovación, sino quiero algo más gerencial, y ahí encontré 3 programas, uno en Londres, en el Imperial College, este de Manchester, y uno en Holanda, no recuerdo el nombre de la universidad. Mi primera opción en realidad era el Imperial College, y apliqué al Imperial College. ¿Por qué? Porque el Imperial College está muy bien rankeado, es como top 5 en el mundo. Y yo dije, quiero irme allá. Mi padre muy sabiamente me decía, usted debería buscar una ciudad más pequeña. De pronto Londres es muy grande, y yo no, yo quiero Londres, yo quiero Londres. Hice el proceso de aplicación, yo en ese momento tenía 28 años, las maestrías en Europa se cursan muy temprano, que las personas salen de pregrado y de una vez arrancan la maestría. O sea, uno básicamente a los 24 años está haciendo la maestría ya. Entonces, cuando terminé el proceso, básicamente la universidad me dijo, usted ya tiene 28 años, va para 29, le recomendamos hacer un MBA o un Master in Management. Y yo, no, eso no es lo que yo estoy buscando. Entonces, básicamente, ahí se me cerraron esas puertas. Muy triste y decepcionado, dije, bueno, opción 2, Manchester. Ese proceso fue supremamente ágil, casi que en una semana me han dicho un sí incondicional, aquí lo esperamos. Yo soy beneficiario o ex beneficiario de Colfuturo también. Me enteré también en ese proceso que Colfuturo tenía una beca con la Universidad de Manchester. Entonces, otro argumento que se unió ahí, y la verdad ha sido la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Se le agradezco a las estrellas cómo se alinearon para que la decisión no hubiera sido lo que yo quería, sino lo que el destino quería de alguna manera. Y así terminé en esa universidad. Sí, no, porque, y de hecho eso que tú mencionas, de cierta medida sí tiene algo inspirador en sí, porque una vez es terco, obstinado. Yo, por ejemplo, soy una persona muy terca, los que me conocen saben que yo soy una persona que a veces se obsesiona, que eso es bueno en ciertas medidas, que uno se obsesiona, pero, pero también es bueno dejarse llevar porque a veces o no te conviene o no es lo mejor, y siempre uno termina encontrando algo más allá, ese oro que uno no veía, o ese horizonte que uno no veía. Y esa reflexión es una reflexión que cada vez yo he interiorizado más, tal vez por ya mi trayectoria de emprendimiento, y es que uno muchas veces se casa con lo que quiere y no con lo que debe de alguna manera solucionar. Te pongo el ejemplo desde lo que yo estaba hablando. Al final yo logré lo que quería era separar un poco mi trayectoria legal hacia un tema de innovación, aprender y capitalizar bien ese conocimiento y poderlo aplicar. No sabía cómo en ese momento, hoy pues es mucho más evidente. Tal vez yo era obsesionado con una universidad, pero pues eso era una en 1 millón de opciones para llegar al mismo fin. Lo mismo pasa muchas veces con el emprendimiento. ¿Sí? Si uno no piensa en el problema, sino solo piensa en una solución, yo pienso que ahí hay mucho de las razones por las cuales startups fracasan. Y es porque el equipo fundador o el emprendedor, digamos, que está jalonando el proyecto, solo se enfoca en ser de alguna manera obstinado con su solución. Y muchas veces no es eso, muchas veces toca volverse un pasito y decir, bueno, ¿cuál es el problema que estoy solucionando? Y ahí la vida empieza también a alinear las cosas. Claro, no, y de hecho aquí lo hemos hablado mucho, aquí hemos tenido gente que ha creado cosas inmensas también, que justamente plantea por ahí, obviamente por experiencia propia. Creo que las personas que hemos creado algo alguna vez sabemos lo complejo que es enamorarse de lo que uno hace y no de lo que uno debería estar resolviendo, de entender esa vaina y de volver las veces que tengan que volver, porque hay gente que piensa que volver es perder, y ahí sí toca darle la razón a Pacho Maturana, de que a veces perder es ganar un poco, ¿no? Claro. No todo es tan malo como debe ser, o tampoco es tan bueno, porque hay victorias que son engañosas. Total, total. Y yo creo que todo también está racionalizado un poco con la información, ya hablándolo un poquito más desde la perspectiva del emprendimiento, con la información a la que uno tiene acceso. Y siempre yo en las clases pongo el mismo ejemplo, es si yo estoy vendiendo empanadas y salgo a vender una empanada en 500.000 pesos, ¿cuál es la probabilidad de que yo adquiera un mercado vendiendo empanadas de 500.000 pesos en Bogotá? Seguramente me va a ir mal. Sí, obviamente hay mercados de lujo y uno podrá quedarse detallando el tema. Pero en el mensaje, Empanada de lujo. sí, pues, hay cosas de oro y cosas ahí que todos se venden, todos tienen mercado. Para todo, sí, para Para toda todo hay gente. mercado.
pero en la generalidad uno no va a lograrlo. ¿Por qué en ese caso el error es mío? Y es un error que debía haber previsto, porque ya hay suficiente información en el mercado para tomar esa decisión del valor. Yo ya sé que una empanada no vale eso. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con muchos emprendimientos que tienen una tesis o un modelo de negocio que es disruptivo? Que no tienen una forma de comparación, porque como están creando una nueva solución, un problema, una nueva forma de aproximarse a un problema, que es al final de cuentas es parte de lo que es innovación, pues de alguna forma yo no tengo cómo definir si voy a tener éxito o no. Y es ahí donde el error se vuelve un camino. Y es ahí donde la filosofía de Maturana de perder es ganar un poco, pues tiene sentido. Porque si yo no pruebo, pues al final, ¿cómo voy a saber? ¿Sí? Entonces ahí es donde está una gran diferencia de acceso a información. Pues uno también tiene que saber un poco desde esa perspectiva en qué universo o en qué bus se está montando. Claro, total, total. Me gustaría volver un poquito, llegar al punto en el que tú empiezas con Legal Nova. Me gustaría que me contaras un poco, que nos compartieras esa historia de cómo, del origen, de cómo sea un café, una cena, un almuerzo, una borrachera. No sé, unas veces que hace proyectos con amigos. Y, sí, bueno, Sí, hágale. tengo la idea, que tengo el negocio, todo borracho. Sí. Sí, y en tu caso, ¿cómo fue esa experiencia y qué termina siendo Liga Nova? ¿Qué es Liga Nova? Yo sé que hay mucha gente que ya los conoce, de hecho ahorita estaba hablando con Jorge y le decía, no, es que María Novela de WebDocs, que le mandamos aquí un saludo, ella justamente me escribió esta mañana y me dijo, oye, voy ahorita para las oficinas de Liga Nova, ay, los amo, no sé qué. Entonces, ¿cómo construyes eso? Fíjate que es otra liga que es chilena, que es Sí, colombiana, claro. que habla así, o sea, cómo Qué bueno. empieza y cómo construyes eso. Con mucho esfuerzo. Pero bueno, ¿cómo arranca esa historia? Esa historia también arranca, yo me podría echar otro carretazo aquí y la verdad arranca casi que como un accidente. Sí. Yo vuelvo al país a finales de 2019. Estamos en medio de la pandemia para que nos ubiquemos contextualmente, ni siquiera de ya la pandemia, sino ese ruido antes de la pandemia. Yo vengo de Inglaterra, donde la información por proximidad hacia Asia, pues está mucho más actualizada y ya siento que se viene algo que ya no es simplemente un ruido que puede ser, digamos, usual en ese tipo de... Yo me acuerdo que cuando estaba en lo de H1N1, ¿se acuerdan? Sí, sí, Que sí, uno decía, no, que van a encerrar y no pasó no nada. pasa nada. Entonces uno decía, no, miércoles, este caso como que va a ser diferente. Bueno, llegué al país a finales de 2019, yo todavía no tenía muy claro qué iba a hacer. En ese entonces mi hermano tenía una empresa, una firma también de abogados tradicional, enfocada en temas tributarios, y él me puso a mí una tarea y me dijo, ayúdame a hacer esto más digital. Usted que, ahí sí es la típica de usted que es innovador, pues haga innovación y yo, marica, la verga, no tengo ni idea qué quiere decir eso. A mí lo único que se me ocurrió para arrancar esa conversación fue, pues acá hay una marca que a mí me parece súper tradicional. Yo todo lo que he visto del mundo de las startups, pues que obviamente por mi maestría conocí mucho de ese ecosistema allá en Inglaterra, pues es que esto tiene que ser más comercial. Claro. Y esa fue mi primera forma de aproximarme a la innovación. El caso es que arranca la pandemia como en marzo, encierran a todo el mundo, el proyecto pues de mi hermano se viene abajo. Y él en una conversación en su apartamento, yo a veces me volaba en ese toque de queda, me iba al apartamento de él y nos tomábamos unas cervezas y nos podíamos hablar. Y en esas conversaciones él me dijo, yo no me quiero emplear. Me acuerdo perfectamente que me dijo eso. Y entonces mi obsesión en medio de la incertidumbre fue empezarlo a ayudar a que no se volviera a emplear. Y ahí empezamos a trabajar una cantidad de clientes a los que, pues por el declive o digamos, la terminación de su proyecto, pues él no le podía quedar mal. Empezamos a trabajar con esos clientes, yo no me ganaba un peso, o sea, lo hacía en verdad y Por amor. trabajaba por amor, porque tampoco tenía un proyecto diferente y porque estamos en medio de la pandemia, en la pandemia no había mucho que hacer. Uno trabajaba o ya, básicamente, o jugaba Play, también me volví gamer en la pandemia y gané Call of Duty un montón de Uy, veces. Warzone. Uf, buenísimo. Gané muchas veces, tengo unos foticos ahí. Qué bueno. Volviendo al punto, entonces, pues se trabajaba un montón y empezamos a generar una dinámica comercial con esos clientes, hasta que yo un momento también hice un stop y le dije, bueno, pero ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿estamos terminando un proyecto? ¿Estamos arrancando algo? ¿Qué estamos haciendo? Y ahí nació el comienzo de Legal Nova, que en verdad no se llamó ni Legal Nova, sino se llamó Derecho más Innovación, que esa es nuestra razón social en Colombia, de nuestras sociedades. Derecho más Innovación SAS. Así nació esa sociedad.
Luego dijimos, ese nombre no está tan atractivo, pues es muy difícil volverlo comercial, volverlo marca. Hicimos un proceso de marca, llegamos a Legal Nova, y para darle fast forward un poquito a la historia, pues Legal Nova hoy en realidad es un grupo empresarial. Detrás de nosotros hay varias empresas. La generalidad, digamos, de lo que hacemos es ofrecemos servicios o consultoría legal, contable y fiscal, enfocada principalmente en proyectos de innovación en Latinoamérica. Trabajamos con dos verticales, startups y corporativos. Nosotros también nos incorporamos en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos dos sociedades, una que presta servicios, digamos, de acompañamiento contable, otra que presta servicios de acompañamiento en planeación corporativa internacional. Y en Colombia tenemos Derecho Más Innovación, tenemos DI Accounting, que es la que se encarga de la contabilidad también en Colombia. Y digamos que eso es un poco el grupo en términos de sociedades comerciales. Entonces trabajamos todo ese amplio, pues digamos, espectro con diferentes sociedades, todas participando, digamos, bajo la sombrilla de Legal Nova, que es finalmente lo que uno ve acá, ve gente de todos los equipos. Claro, claro, ¿no? Y justamente ahorita que estamos hablando de eso, está oficina llena de un montón de gente, ¿cómo se crece de esa forma? Porque yo siento que, no sé, pero mucho de lo que hace falta a veces al ecosistema es como compartir esa manera en la cual se puede crecer, ¿cierto? Desde Colombia inclusive también, porque a veces como que se piensa que no sé si el mercado, no sé, y pueden haber un montón de falencias, creo que ahorita tú estabas mencionando algunas, que son las mismas falencias que cualquier startupero de cualquier otro sector, como que se topa muy rápido, pero en tu caso, ¿cómo logras ese crecimiento y que de pronto, si tú pudieras escoger algo como que le pudieras compartir al resto, qué sería para de pronto ayudarse a navegar ese mar tan complejo? Sí, tal vez lo que yo diría es que ya con la experiencia un poquito aplicada ahora sí al tema de la innovación y todo ese cuento, que obviamente pues uno lo trata de racionalizar muy del paso a paso, del proceso, de construir un canvas, uno trata de ser muy metodológico en la forma en que uno lo aprende. Eh, yo lo que he visto es que al final un proceso de innovación está más ligado a la capacidad que uno tiene de identificar oportunidades y tomar decisiones correctas cuando toca. Básicamente, digamos, eso yo no sé si es una suerte de olfato que uno empieza a tener de las circunstancias que lo rodean a uno. Yo aquí les hablo del sentido arácnido para estar pendiente de todo de lo que ocurre. En inglés es el awareness, que en español esa palabra no es tan sencilla de traducir. Las antenitas de vinil, no sé, Exacto, una las vaina de antenitas esas. de vinil y el sentido arácnido. Esa Sí, es mi forma de decirlo. Para entender dónde hay una oportunidad y entender que una oportunidad normalmente viene disfrazada como un problema. claro. Y sabes, el problema es una oportunidad o el problema es una barrera, así de sencillo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nosotros hicimos muy rápido fue en esas conversaciones con mi hermano, que además es mi socio, yo le decía, pues si vamos a montar algo, yo no quiero que sea una firma tradicional. Primero porque nos vamos a morir de hambre compitiendo contra N número de abogados que hay. Y segundo, porque yo no quiero ser tradicional, yo quiero ser diferente. Y entonces dijimos, yo le propuse a él, metámonos en el sector de las startups. Si hoy en día esa conversación es un poquito más social, pero pues uno le pregunta a un papá, a un corporativo qué es eso y más o menos lo ven como un bicho raro, pues imagínense en 2020, esto estaba todavía muy, muy precario. Y más en Colombia. Y más en Colombia y más empezando pandemia, o sea, era una mezcla, digamos, de total incertidumbre. Yo venía del ecosistema británico, sabía el impulso que eso tenía, veía Revolut cómo estaba creciendo, que por cierto por ahí va a entrar acá a Colombia también. Y yo dije, miércoles, pues ahí hay una opción de mercado porque no hay muchos abogados que manejen esa conversación. Primer cabezazo fue meternos en un segmento de mercado que tenía poca competencia. Segundo cabezazo, en esa época estábamos por esta época también, en temas electorales. Sí. Y el ruido de Petro estaba generando pues mucho ruido en términos de sacar recursos del país. Sí. Él era candidato en ese momento, estaba creciendo muy fuerte y había mucha gente, no necesariamente startups, con el discurso de necesito sacar la plata de Colombia. En ese entonces no habían muchas formas de hacerlo. Hoy en día uno tiene una cantidad de aplicaciones y cosas y vainas. En ese entonces era, usted va y paga un cojonal de asesoría con una firma de abogados tradicional pero gigante, o va donde un gringo, que un gringo para un latino, para un gringo es como, yo no quiero hablar con usted, y eso lo vemos mucho en realidad. Sí. O establecemos un mercado mediano, o más bien democratizamos un poco esa internacionalización. Y tomamos esa segunda decisión que tuvo mucho sentido con el tema de las startups.
Y creo que esas dos decisiones empezaron a darnos una ruta de crecimiento bien interesante. Eso creo que fue como la parte en la que nosotros empezamos a decir, acá hay una forma de crecimiento. Y de ahí para adelante hemos sido muy consistentes en identificar los problemas que tenemos y darles la vuelta para generar, digamos, oportunidades. Así es como nosotros terminamos en un proceso como de matrimonio con Recu. Jorge llega a Legal Nova, nosotros entramos a Recu y ahí hay también otra historia muy bonita de otro matrimonio, pero fue también bajo la misma premisa. Para ti, ¿qué tan importantes son esas sinergias? O sea, hay muchas personas que a veces como que subestiman lo que hacen o lo que, todas las ahorita de capacidad. Yo entiendo que capacidad es lo que cada persona o ese grupo de personas está como en esa, sí, en esa capacidad de hacer, ¿no? De transformar o de lograr o de ejecutar lo que se sueña. Eh, pero muchas personas que subestiman lo que no se hace un equipo de 5 personas. Hoy en día sabemos que 5 personas pueden crearte un monstruo perfectamente impulsado por tecnología y puede estar una persona no sé dónde, otra persona no sé. O sea, hoy en día se ven casos bien diferentes. Pero para ti, ¿qué tan importante es esa sinergia, esos equipos? Porque también algo me imagino yo que tiene que ver mucho con ese crecimiento, es haber escogido a cada persona y ponerla en su lugar para que haga magia, para que saque su poder. Sí, en ese tema, digamos, de la gente, hay también una realidad y es que uno tiene que tomar decisiones sin mucha claridad también. Finalmente creo que eso pues al final es emprender y es contrato a alguien, me meto porque contratar a alguien al final de cuentas es una inversión importante, ¿sí? O sea, se caen las ventas, uno tiene un costo fijo y hay que asumirlo, ¿cierto? Entonces siempre es una decisión circunstancial. Entonces, lo que nosotros de alguna manera hemos podido como encontrar con ese olfato es, estamos teniendo mucho trabajo, necesitamos invertir. Y para nosotros la contratación del equipo que tenemos ha sido una inversión. Es una forma también de ampliar nuestra capacidad estratégicamente de trabajo. Nosotros somos consultoría y en la consultoría yo estoy convencido de que la cara del santo es el milagro. Entonces tampoco es que nosotros podamos depender únicamente o exclusivamente de la tecnología para prestar nuestros servicios. Eso no funciona desde mi perspectiva y desde mi experiencia tan así. Entonces ese proceso, digamos que ha sido un proceso interesante, ha sido un proceso, como te digo, de tener un poco la habilidad para decir, acá hay un paso que yo puedo dar para seguir generando más facturación y poder traer más clientes a nosotros. Que creo que un happy problem que hemos tenido es este, tenemos tanto trabajo que nos toca tomar decisiones de, oiga, seguimos creciendo el equipo o cómo solucionamos también un poco ese reto de capacidad. Claro, que eso al final del día termina marcando mucho porque te cambian las circunstancias de, no sé, por ejemplo, lo que pasó en pandemia, que un montón de gente, así como le pasó a tu hermana, a mí también me pasó, yo le he contado muchas veces, pandemia para mí fue crítico, tocó cerrar porque no había plata, no entraba plata y uno dependiendo de que los juzgados estuvieran abiertos porque ese era cierto, la forma de facturar los honorarios, pues es súper complejo. Y ahí me gustaría ir como un poquito a ese punto. No sé si de pronto en esa historia de tantas cosas buenas han habido historias no tan buenas, de pronto cosas, productos que no salieron, algunos fracasos, esas derrotas, y preguntarte cómo las has llevado, porque yo siento que una capacidad en una persona hoy en día que creo que es súper valiosa es cómo se gestiona en esos momentos de estrés, de presión, en donde o estás perdiendo, perdiste, pero ah, mañana, el día siguiente, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? Yo creo que esos retos uno los enfrenta a todo nivel, los enfrenta a Sí, nivel personal sí. como socio, uno los enfrenta a nivel, digamos, de trabajo como líder, porque Ujú, finalmente uno comparte muchas de esas camisetas, pero cada rol tiene su cuento, ¿no? Entonces, cada rol creo que también tiene su manera de gestionar. ujú, Y yo diría que dentro de esa diversidad que nosotros somos en términos de la cantidad de áreas que tenemos y productos, hay una muy buena solución. ujú, Entonces voy a arrancar un poco explicando el tema desde nivel fundador. Para mí, tener un buen equipo no es solo garantía para el emprendimiento, sino garantía de salud mental personal. Yo más de una vez he tenido un burnout, ujú. ¿sí? Mi socio también. O sea, llega un punto donde uno dice que a la mierda no puedo más, güey. No puedo más, me mamé, no necesito esto, quiero vivir tranquilo, adiós.
Eso básicamente es un burnout Sí. explicado no de manera técnica. Pero es eso, es como Igual, ya. igual ahí si algo ponemos definición de burnout ahí en los Eso, subtítulos. eso, según la RAE. Algo así. Sí, sí, sí. Pero pues básicamente ese es el sentimiento. Sí. Entonces uno sí necesita a alguien al lado que le diga, no vea, vamos bien, hemos hecho esto, yo me banco esto, no se preocupe, no sé qué, que de alguna manera también le dé a uno alas para seguir volando. Ujú. Y viceversa, también pasa en el sentido contrario, es decir, uno nunca va a estar siempre al 100%, siempre va a tener momentos, pues como cualquier humano, de duda, de estrés, y pues necesita uno soportarse en otro equipo. Ujú. También lo digo, digamos, en mis clases, uno en un equipo fundador al final termina en una relación casi que poligámica de matrimonio. Eso, al final uno se está casando con la gente con la que trabaja, pues a nivel de socio. Por eso uno tiene que tener una buena pareja para salir adelante en las situaciones complejas. Entonces, ahí, ese es el primer nivel de contención. En la oficina, para mí el nivel de contención es un tema de iteración y es entender que nosotros, bajo nuestra filosofía de ser diferentes, necesitamos abrazar la incertidumbre como un camino de crecimiento. Entonces, el fracaso, como lo estábamos hablando hace un momento, pues es nuestra hoja de ruta de construcción. Y lo que uno tiene que tener de alguna manera son unos procesos claros para saber cómo asimila ese fracaso y cómo de alguna forma puede interiorizar ese conocimiento para lograr salir adelante. Cuando arrancamos nosotros con Quarky hace un año, lo que teníamos claro es que teníamos que sacar una nueva marca porque estábamos empezando a tener muchas conversaciones Ujú. con algunos clientes que ya no eran legales. Entonces nos decían, oiga, usted que está metido en el tema de la innovación no hace esto, no hace aquello, y desde legal no va a vender algo que no sea legal. Es complejo por el nombre, obviamente. Claro. Entonces dijimos, creemos esta nueva división que es Quarky, pero si tú me hubieras preguntado hace un año, ¿qué hace Quarky? Patino, Ujú. porque no sé bien qué hace. Incluso hoy, después de casi un año o más de un año, estamos en construcción de ese proceso de identidad y de productos. Hoy ya te puedo decir que tenemos 3 productos identificados, validados con mercado porque tienen tracción y se nos están moviendo muy bien, que funcionan a través de Quarky, que es la tokenización de modelos de negocio, la adopción inteligente de inteligencia artificial en organizaciones, todo lo que tiene que ver con experiencia de usuario, que eso lo trajimos desde el Legal Design. Ujú. Ese tema, digamos que lo ampliamos a una categoría, oiga, fuimos capaces de cambiar una industria o estamos logrando cambiar una industria, ¿por qué restringirnos solo a eso? ¿Por qué no podemos cambiar la industria de los odontólogos? ¿Por qué no nos podemos meter con las iglesias? ¿Por qué no podemos meternos con lo que sea? Y de ahí sale ese tercer producto de experiencia. Entonces, si yo no hubiera pasado por un proceso de prueba y error, de iteración, y si no hubiera llevado al equipo a trabajar bajo esa lógica, yo hoy en día yo creo que estaríamos todavía echando números en un tablero, rayando posibilidades. Al final lo que uno necesita es traccionar, salir con clientes, hablar con Claro. clientes. Claro, claro, sí, porque sobre todo que hay muchas cosas, o sea, yo siento que hay dos mentalidades que juegan en contra y es esperar a que todo esté perfecto, que cuando pasa eso, Jamás. y dos, el miedo de no, no está listo o cosas, circunstancias que van pasando, pero al final del día yo siempre digo, hombre, entre uno más rápido salga, le muestre al mundo lo que usted trabajó, hermano, a ver si le entiende, si le capta la idea, Tal si hay cual. alguien que está dispuesto a pagar por lo que usted está haciendo y que le dé algo muy valioso que es información. Tú ahorita mencionabas el tema de la información y yo siento que la información, pues estamos aparte en la sociedad donde los datos Esto, es todo, es casi todo y hombre, uno necesita mucha información para mejorar. de acuerdo. Y al final, ese cuento de escuchar al mercado, que es una frase normal, digamos, en este tema, yo la he racionalizado es literalmente hablando con clientes, viendo qué es lo que necesita. Si yo le ofrezco algo y ese alguien me dice, yo no necesito tanto esto, sino aquello, eso es escuchar al mercado. Entonces, venga, ofrezco esto. ¿Sí? O vender un producto y que el cliente diga, esa vaina salió muy mal. Eso es escuchar al mercado. Sí, O que diga, oiga, esto está muy bueno. Entonces, por ahí sí es la cosa. claro. ¿Sí? Pero uno nunca va a llegar a esa información ni con encuestas, porque si uno le pregunta a alguien, ¿estaría dispuesto a comprar esto? La gente por decencia le dice que sí. Así de sencillo. Y Entonces el día que uno, toca pagar resulta que no. ahí sí ya cambia la cosa, Sí, cuando la gente tiene que y hacer. ya para eso hay datos. Sí, lo que es que creo que eso pasa un montón, ¿no? Eso pasa un montón. Eso pasa un montón porque la gente, pues en esos escenarios no quiere generar un conflicto. Si uno le está haciendo una encuesta, pues es mi percepción del tema.
o una entrevista a alguien, pues la persona va a tratar de ser lo más decente para que la cosa fluya, Ujú. ¿sí? Salvo algunos casos. Pero eso hace que la información de mercado al final esté en una conversación real. Y nada es perfecto. Yo también algo que he aprendido y que trato también de interiorizar mucho acá en Legal Nova es la perspectiva de lo que somos. Y tú dices, vea, lo que hemos logrado en 5 años, somos un equipo grande, nos movemos con una sinergia, digamos, de crecimiento interesante, sí, pero tenemos 5 años. En 100 años, cuando las personas en 100 años estén analizando estratégicamente en Legal Nova, que no sé quién va a estar allá metido, porque ya por edad no seré yo, por Ah, bueno, no, existencia, no se sabe, por ahí se sabe que hay gente que le está metiendo mucha plata a ese tema de, ¿no? yo creo que para allá no ¿No? vamos. Al menos yo no. Ok. Sí. Entonces, pues ya mirarán hacia los principios y dirán, Claro. vea, esa gente hace 5 años estaba pensando esto. Entonces, creo que también el tema del crecimiento y de la salida al mercado es un tema de perspectiva y de entender que uno pues está construyendo hasta ahora un proyecto. Claro, claro, claro. Y pues así mismo hay que manejarlo, ¿no? Me gustaría ya un poco como para ir viendo, estamos ya empezando octubre de 2025, ya Sí, esto el año ya se acabó. se fue, ya creo que ya todo el mundo, por lo menos en mi caso, yo ya planeo 2026 Sí, eso sí, desde ya. agosto aproximadamente, ya estoy mirando cosas. No sé si nos puedas contar un poco qué veremos de Liga Nova durante 2026 o de Recu, de Quarky. No, nada, a ver. Nosotros en este momento, justo en este mes, yo le decía al equipo precisamente en la semana pasada eso, vamos a pasar por un proceso muy bonito. Ujú, ¿Por qué? Porque otra vez estamos sacudiendo el tablero en la organización. ujú. Me encantan esos procesos porque empiezan a generar esa incomodidad, esa incertidumbre que termina siendo ese vivero para la innovación. Sí. Sí, un ambiente de tensa calma, de trabajos operativos repetitivos, Ujú, apaga completamente la innovación y te empieza a hacer lo mismo de siempre. Este mes nosotros estamos en un proceso de cambio muy interesante. Estamos, por ejemplo, cambiando el horario de la oficina, ujú, estamos consolidando, digamos, información interna y procesos internos, estamos creando nuevos equipos de trabajo, estamos generando una visión estratégica para uno de los proyectos, ujú, que, pues, digamos, el de contabilidad. Está creciendo muy bien Quarky. ujú. Recuo va a tener un CEO 100% de tiempo completo, que es Jorge. Entonces, sí, eso es un logro enorme porque eso quiere decir que el proyecto ya demanda tanto que necesitamos que esté 100% allá. Claro. Entonces es un mes que está llegando con muchos cambios a la organización, y justamente es en este mes y en el siguiente que quiero empezar también esas discusiones de planeación estratégica porque es el mejor ambiente para empezar de alguna forma, como tú dices, Ujú, a ver ese futuro, a ver ese 2026, sí. para dónde va. Lo más importante para nosotros el otro año principalmente, pues que hemos de alguna manera discutido es, Quarky tiene que seguir creciendo de manera independiente también, Ujú. los productos se tienen que seguir consolidando. Vamos a lanzar también página web en este mes, se me estaba olvidando eso es primicia De Quarky. de Legal Nova. Ah, de Legal Nova. Relanzar, vamos a hacer un Ok. rebranding de la página web, No, súper. y también vamos a lanzar página web de Quarky. Bien. Ya reflejando más lo que somos, porque la página la hicimos hace 5 años y en 5 años hemos pasado por tantas cosas que lo que dice ahí ya uno dice, bueno, sí, Como el sí, 10% pero por ejemplo todas esas personas ya no están, como Sí. por ejemplo, y eso pasa, ¿no? Pues Sí, entonces sí, sí. también digamos desde esa filosofía lo que estamos llevando es a tener un vínculo mucho más estrecho que ya hemos venido construyendo con corporativos Ujú, para ayudarlos a gestionar su innovación. Por eso nuestro discurso, si bien mantiene el tema de las startups como una de las verticales, está muy enfocado es en asesorar proyectos de innovación, sí. que es donde venimos creciendo, digamos, con mayor celeridad. Y todo el tema de inteligencia artificial, que hoy en día ya lo estamos volviendo políticas institucionales nuestras. Qué bueno. Hay muchas firmas, muchas empresas que no saben si o no saben cómo trabajar con inteligencia artificial. Aquí ya lo estamos racionalizando casi como una obligación. Si Ujú. usted no sabe o no quiere, N número de firmas lo van a recibir. Pero aquí toca. No. Ujú. Claro, y es que justamente yo, por ejemplo, yo estoy en una comunidad en WhatsApp también donde yo les compartía, creo que lo publicó El País como a mitad de año, donde decía que entre 60 y 80% de empresas españolas estaban pausando los proyectos de transformación con inteligencia artificial porque no saben cómo. Y, Ujú. y eso pues también me ha llevado, pues obviamente asesorado también empresas grandes y eso, y es de pensar
que no es lo mismo que usted lo use uno, yo, por ejemplo, individual, a que yo lo quiera escalar en una organización que es inmensa o que es un poco más grande o que es, pero porque tiene que planearse muy bien estratégicamente cómo va a impactar cada proceso, cómo va a Claro, impactar cada actividad, cómo va a impactar cada rol y sobre todo yo me imagino algo interesante porque es una inversión de cómo vamos a crecer con eso. total, total. De hecho, uno de los productos que nosotros tenemos en Quark es precisamente todo el tema de, yo la llamo así, adopción inteligente de inteligencia artificial. Ujú. ¿Por qué? Todo el mundo hoy en día trabaja con inteligencia artificial, en su Sí. puesto. Yo lo hago, tú lo haces, seguramente los que nos están viendo lo hacen, porque de esa manera uno se facilita la vida. Pero eso es un problema organizacional enorme porque si la persona que está trabajando su día a día con inteligencia artificial, ponle tú el de recursos humanos que aprendió cómo analizar 300 hojas de vida en un Ujú, segundo de manera acertada, ujú, con un 99% de confiabilidad, ujú, mañana se va, la organización que sigue con su política de 1970, ujú. ¿cierto? Entonces al final el proceso de transformación no es la adopción tecnológica, desde mi perspectiva, sino es la política organizacional que tú implementas y eso va de la mano con funciones, Ujú. con roles, con herramientas, con absolutamente todo. Claro. Yo te aseguro que esta estadística me la estoy sacando de la manga, pero no sé, el 90% de las empresas, si no es que más, hoy en día siguen contratando sus empleados y dentro de las actividades no dice nada de inteligencia artificial, absolutamente nada. Y uno debería empezar por ahí, ¿no? Ujú. Pues al menos no sepa cómo, pero dentro de su función está manejar inteligencia artificial y eso ya empieza a ser un mensaje de transformación desde la organización, no desde lo empírico, que es Ujú. hoy en día lo que pasa. Claro. Las organizaciones están dejando muy a la decisión de cada quien o a la restricción común, que esa es la fácil. Nadie utiliza inteligencia artificial o nadie utiliza estos programas porque no sabemos cómo usarlos y eso también bloquea sinergias. Entonces el secreto para mí es crear políticas, crear procesos y obviamente tener temas de difusión y adopción dentro de la organización para movilizar ese conocimiento. Ok, no, súper interesante y de hecho eso es una muy buena manera responsable de hacerlo porque yo siempre he dicho, el miedo mío es que alguien lo esté usando en secreto y pase algo. Claro, no, total, y se filtra información de clientes. ¿Por dónde vienen los ataques de ciberseguridad hoy? Ya no es porque alguien Ahorita, abrió un sí. correo, Mm. pues todavía, pero en verdad es porque la Y, gente mete los datos en plataformas que no está controlando y... y hacen inyecciones, extraen un montón de información de los Exacto, LLM, o sea, es una locura y ahí uno a veces mete la parte médica, pues toda la gente que lo hace, la parte médica, psicológica, todo. legal, no sé, un montón de cosas y pues sí es bueno como que uno sea consciente cuanto menos de ese tipo de cosas y que ojalá las empresas en vez de restringirlo, miren cómo le sacan la utilidad, porque yo sí creo que la inteligencia artificial, así como con el Internet, pues está ofreciendo algo diferente. Por lo menos No, como que la total. vibra es diferente y de pronto de aquí a unos años sí se note la diferencia entre empresas y personas que usen IA versus empresas y personas que no. Y eso que ya hoy en día se nota, ¿no? Sí, es que y además va muy rápido. Va muy rápido. Ya va tan rápido que uno ni siquiera puede ver qué es lo que está pasando. Uno ya le toca casi que especializarse en el conocimiento que quiere adquirir. Sí, total, Punto, porque ya total. hay tantas herramientas, tantos lenguajes, tantos asistentes, tanta vaina que uno... Y tanta startup que sales en ¿Mm? China, no sé dónde, en Ciseta, en la India, y Y todas de esas le todo. apuntan a cosas bien diferentes o ya súper especializadas. Pero eso está interesante, ¿no? Eso está interesante, es lo bonito de justamente la innovación. Total. Me gustaría, ya para ir finalizando, siempre en los episodios le dejo la responsabilidad al invitado de que le envíe un mensaje. Es una responsabilidad muy fuerte, pero la hemos hecho por más de Pero no fallar. 120 episodios. No, no vas a fallar. De dejar un Ujú. mensaje con el cual las personas que llegaron hasta este punto y se escucharon este episodio hasta el final se queden con algo. En este caso, ¿qué sería lo que les quisieras decir? Yo les diría dos cosas. Una de pronto muy académica, eh, que me obsesiona y es el tema de la innovación, y la otra es un poco más de la experiencia. Innovación no es solo crear cosas nuevas, innovación es capturar valor de los procesos nuevos, de lo nuevo que se crea, de esa generación de ideas nuevas, es capturar valor. ¿Qué es capturar valor? Es tener un rendimiento económico, solucionar un problema social o gestionar un reto organizacional. Con esa simplicidad uno ya puede empezar a aproximarse a través de la búsqueda de oportunidades o problemas, que Colombia además está lleno de problemas. Eso creo que por esa razón Colombia está dentro de los índices más altos de emprendimiento y de innovación en el mundo.
aproximarse de una manera muy asertiva y no creer que porque uno no es creativo, eso lo he escuchado muchas veces, pues no puede innovar. Innovar es un proceso, básicamente. Entonces piensen en cómo generar valor a través de nuevas ideas y ahí se empiezan a generar estrategias. Eso sería una, digamos, de las recomendaciones más académicas que podría dar. Ya desde mi experiencia, para todo aquel que esté pensando en emprender, para transformar y eso, yo siempre le digo al equipo, si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Pues que sea difícil no debería ser una barrera. Es más, el hecho de que sea difícil creo que es un indicador de que de pronto por ahí va la cosa. Y eso va de la mano con algo muy importante que uno tiene que entender y abrazar y es la incertidumbre. Uno tiene que aprender a querer la incertidumbre. ¿Sí? Este mes, semana coyunturalmente le decía al equipo, yo estoy muy feliz porque todos estos cambios que sí que pueden generar disgustos, traumatismos, problemas, lo que te digo, son una incubadora perfecta para que surjan nuevas ideas, nuevas visiones y ahí es donde uno tiene que tener ese sentido arácnido a decir por acá esta es la oportunidad. Entonces, abrazar la incertidumbre, no le tengan miedo a la incertidumbre. Eso es lo mejor que le puede pasar a un emprendedor. Qué bueno, yo creo que sin duda ha sido de los mejores mensajes que han pasado por Le este dirás a podcast. todos, ¿no? No, Todos deben cerrar así. lo que pasa es que cada episodio es como que va subiendo la vara y el siguiente la sube un poquito más. No, Ok, pero realmente lo que pasa es que realmente cada episodio sí termina siendo un universo aparte por lo mismo, porque cada historia es única, cada claro, aprendizaje es diferente. Y yo siento que ahí es donde está un poquito el valor de hacer más de 120 y pico episodios siempre es algo. en un sector como el nuestro que hace falta ecosistema, que hace Total. falta hablar de otras cosas, porque a veces también yo siento que muchos de los problemas de nuestro sector los hemos generado nosotros mismos los abogados. Sí, O sea, la falta de comunicarnos con la gente, de que la gente no entiende lo que ocurre, de por qué tanta tecnicismo, de por qué tanta cosa. Y yo siento que este tipo de cosas y que vengan gente, mira, aquí nos escuchan psicólogos, médicos, gente de afuera sí, a ver lo que está pasando por acá y ver que también hemos llegado también a hablar con las fintech y con, otros, y con empresas de otros sectores y startuperos de otras industrias y ver que sí tenemos mucho en común, claro. pero nosotros somos muy solitarios o no nos gusta que nos Pero ayuden. ¿sabes por qué es? Ajá. Desde mi perspectiva, es por la educación que tuvimos. Sí, A nosotros nos formaron en la universidad para siempre tener la razón. sí, Piénsalo de esa forma. ¿Cómo era un claro, parcial oral? Era no dejarse corchar por el profesor. ¿Cómo era un debate de un simulacro de juzgado? Era dar el mejor argumento. claro. ¿Cómo era elaborar un ensayo con base en jurisprudencia? Era extraer la información que uno creía que era la mejor aplicable al caso y demostrar por qué uno tiene la razón. Ujú, Nuestra profesión está basada en nosotros mismos, en yo tengo la razón, usted no. ujú, Eso es lo que nosotros nos enseñan. Mientras hay un montón de profesiones como las profesiones, digamos, de diseño y todas esas, por eso la innovación legal se entiende también con el diseño. No es simplemente porque las cosas se ven bonitas, es porque su pensamiento, el pensamiento de ellos es totalmente diferente al nuestro. A ellos sí ujú, los educan a pensar en un usuario y a construir con base en una necesidad de un usuario. claro, Nosotros nos plantean que hay un problema de alguien, pero ¿quién es el que tiene la razón frente al problema? Uno. claro. Entonces el problema es estructural. Sí, sí, Y sí. acá yo siempre le hablo a los equipos, a las personas que llegan, pues que son abogados o contadores, que pasa un poco lo mismo, es acá va a haber un proceso de construcción de conocimiento. Ujú, Porque lo que usted pensó que era, no, aquí de pronto no es. ujú, No sé si sí o si no lo sea, pero aquí sí, de pronto no lo difícil. es. Difícil. Y eso está bueno porque también ese es un poco el reto de usted quiere dejar de trabajar en firma, hacer lo que está haciendo, viene acá es hacer otras cosas. Exacto. Pues Daniel, ¿dónde te pueden escribir? ¿Dónde te pueden contactar para lo que sea a Legal Nova, cualquier reco? Pues a mí a través de LinkedIn, ahí me encuentran Daniela Costa Guevara, ahí de vez en cuando hablo un par de bobadas de estos temas. También, ya digamos, con manera más sistemática, pues en las redes sociales de Legal Nova, en LinkedIn Legal Nova, en Instagram Legal Rayita al Piso Nova, donde son nuestros principales canales de comunicación. Qué bueno. Pues Daniel, darte las gracias por tu tiempo, por la paciencia, por venir acá a charla No, legal, de a ti verdad. por la invitación y por Eh, visitarnos, no, que no, yo feliz de venir acá, ¿verdad? Esas final me cuando encantan, quieras. me fascinan. Qué bueno, Y felicitarte por eso que estás construyendo, de verdad que muchas uno a veces gracias. piensa 5 años, yo lo veo afuera, yo digo, admirable en 5 años construir tanto, ¿no? Que a Y lo veces que nos parece, falta. y lo que falta, total.
Felicitarte por eso, a ti, a tu equipo, a tus Gracias. socios, a todos, a Jorge que también estuvo por acá hace como 60 Bueno, ahí lo episodios. veremos. Claro, por ahí, de pronto me pasa a saludar ahorita. Y pues nada, de verdad agradecerte por esto, por tus aprendizajes, por compartir tu historia y nada, y más que invitado cuando quieras volver y espero verte Muchas gracias. en el evento de episodio 100, Allá obviamente. estaremos, allá estaremos. Muchas gracias por la invitación, Jordan. Claro que sí, y pues Felices de para, estar acá. nada, muchas gracias. Y para mi público de Charla Legal, darles las gracias también por llegar hasta acá, por escucharse este episodio hasta el final. Espero se lo hayan disfrutado. Si les sirvió, lo pueden compartir con sus conocidos, con sus amigos, etc. Recuerden que lo pueden contactar a Daniel, a Ligal Nova, a todas estas empresas. Les va a dejar toda la información en la descripción del video del episodio. Recuerden que nos pueden calificar en todas las plataformas, en Spotify, en YouTube. Y nada, nos vemos como siempre todos los lunes con un episodio nuevo de Charla Legal, un podcast para no abogados. Chao pues. Chao, gracias.